Hola, hola, ¿cómo están a todos que están aquí conectados viendo esta transmisión? Pues bueno, hoy estamos viendo una continuación de la masterclass que tuvimos el otro día, titulada Cristología, volviendo al fundamento con el pastor Yeshua Martínez. Y de hecho aquí tengo al pastor Yeshua, así que voy a darle la bienvenida. Pastor Yeshua, ¿cómo estás? Hola Bienvenido. Carlos, ¿todo bien? Muy bien, ¿Todo gracias a bien? Dios. Qué Aquí, bueno, qué bueno. aquí intentando descifrar un poquito quién es Jesús. Así es lo bueno, ¿no? Que todos tenemos que investigar, estudiar, aprender, descubrir, porque es ahí donde caminamos, conocemos y bueno, podemos saber lo que quiere decir el sígueme, ¿no? Algo que Sí, siempre he dicho es de que Jesús no dijo acéptame, está de acuerdo con lo que yo te digo, o nada de eso, sino que su llamado fue sígueme. Y en sí, el transcurso vemos, los discípulos en el transcurso aprendieron a hablar de él, a conocer de él, pero no estaban de acuerdo, seguían peleándose, seguían dudando. Sí, dice cuando resistió que unos dudaron todavía y otros le ujú. adoraron, pero que es en el seguirle. Y es Y que da bueno, esa puerta abierta, ¿no? ujú, El hecho de no obligarnos a aceptarlo, sino que es, sígueme si quieres, ¿no? O sea, a claro, nadie obliga. claro, Sí, claro. Sígueme si quieres, así es. Y bueno, que era una diferencia entre los rabíes de ese tiempo, ¿no? Que ellos escogían. El alumno escogía a su rabí y pues tenía que obedecerlo y estar de acuerdo con lo que le enseñara su maestro, ¿no? Pero Jesús no, Jesús fue y los escogió y no te pedía que estuvieras de acuerdo, sino que solamente le siguieras. Pero bueno, sí, vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en una continuación, como mencionaba, de la cristología, la clase que nos diste esta semana, el lunes. ujú, el Y lunes vimos, pasado. vimos unos puntos muy buenos, vimos a muchas cosas que nos tenía así la cabeza explotando, ¿no? Así todo como que no lo podemos procesar con tanta información, porque de hecho de Cristo no terminamos con toda la información, y es por eso que estamos haciendo esta otra clase especial en el cual no tenemos personas en Zoom, pero tenemos personas viendo aquí en YouTube, hay personas conectadas, saludos, pongan sus preguntas, pongan sus Qué valientes al conectarse. saludos, claro, pónganse ahí de donde nos están escuchando o donde nos están viendo, perdón, y vamos a contestar preguntas que tengas también. Es una interacción, estamos en vivo ahorita, viernes 4 de julio, en hora del este, 2:08 de la tarde, ahí donde estás en Chihuahua, ¿qué hora son? Las Las 12. 12:08. Entonces, si tú estás viendo este video y no es esa hora, ya no estamos en vivo. Pero aún así, puedes poner tus preguntas y vamos viéndolas ahí y las contestamos cuando podamos. Así que bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Cómo ves? Ya, sí, Sí, me parece bien porque el lunes pasado sí nos quedamos con temas todavía sobre la mesa. sí, 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 es que Oye, es mucho. hablando de mesa, algo que Jesús hace es, y su ministerio se movió, fue en compartir la mesa, ¿no? Sí, Hablando de eso. sí, Oye, sus pero grandes enseñanzas estaban sentados en la mesa. sí, durante estos días me puse a pensar sobre la cuestión de por qué en ocasiones la iglesia entra en crisis. Y creo que una de las cuestiones por las que la iglesia entra en crisis es Ujú, porque se aleja del fundador, ¿no? ujú, Y si de pronto vemos que la iglesia está en crisis, es porque nos estamos alejando del fundador. ¿No? así es. Entonces es necesario siempre recalcular otra vez cómo vamos con nuestra comunión con Jesús, cómo vamos con ese seguimiento, como tú lo dices. Sí, sí, es muy importante. No me acuerdo quién fue el que dijo que si las cosas no funcionaban como las estás haciendo, regreses al instructivo. Sí, Sí, literal, ¿eh? Es sí, necesario eso. Y dentro de ese instructivo, el sermón creo que más impacta a la sociedad es el sermón del monte, ¿no? claro. Y es ahí Que, donde... ah, ¿cómo? Perdón. Sí, sigue, perdón. Que aún otras religiones han llegado a decir, necesitas comprender lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte para poder ser una buena persona, ¿no? En el mundo. En el Sermón Ujú, del Monte Jesús nos pone las cartas sobre la mesa y nos dice, esto es lo que pido para que seas mi ujú. discípulo. Una Así vida es. contra cultura, ¿no? Hay un libro creo que es David Platt,
que se llama Contracultura, si mal no recuerdo, el libro se llama Contracultura, y analizan el Sermón del Monte. Y Mm, cómo el Sermón del Monte comienza Jesús enseñando a sus discípulos. A mí se me hace bastante interesante que Jesús dice, bueno, Mateo más bien al escribir el Sermón del Monte, que está en Mateo capítulo 5 a Mateo capítulo 7. Claro que tenemos que entender que este sermón, muchos llegan a decir, puede que se haya predicado en un solo momento o durante todo el ministerio de Jesús. Pero dice el versículo 1, dice, cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Ya ujú, desde ahí creo que choca con nuestra percepción cómo hacemos iglesia hoy, ¿no? claro. O sea, Claro. hoy nos paramos enfrente y predicamos y queremos enseñar. Y Jesús no, se sienta, los discípulos están alrededor. Y dice que sus discípulos se juntaron a su alrededor y comenzó a enseñarles. Así es. Y de ahí Y es sacamos algo, mucho material. Sí, perdón, sigue. y es algo que tenemos que tener en cuenta. Jesús en este sermón que Mateo nos pone las bienaventuranzas primero. Y muchas veces, a mí me gusta una definición de bienaventuranza. Las bienaventuranzas, algunos dicen 100% feliz, 7 veces feliz, y lo llaman en felicidad. Pero Ujú, hay una definición de bienaventuranza, es el que lleva una correcta relación. Por eso ujú, cuando Saba alaba a Salomón, dice, bienaventurados tus sirvientes, le dice la reina de Saba a Salomón, ¿no? ¿Por qué? Porque mantienen una relación con él. En este caso, la relación que Jesús nos habla es esa relación con Jesús. Y si nos damos cuenta, la primer bienaventuranza concuerda con la última bienaventuranza en su resultado. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Viviendo las bienaventuranzas, vamos a englobar lo que es pertenecer al reino de los cielos. ujú. Así es. Así es. Oye, ¿cómo es que si comenzamos con este bloque que ya estamos hablando del Sermón del Monte? Yo Vamos creí a que ver, ya estábamos adentro. pues ya estamos comenzando, ¿no? Perdón. Porque queremos tener esta plática así muy práctica, profunda, pero sobre todo que nos lleve a conocer a Jesús con unos nuevos ojos, ¿no? Y seguir su ejemplo en nuestra vida que tenemos todos los días. Entonces vamos a ver 3 puntos. Déjales, voy a dar un spoiler aquí. Vamos a ver 3 puntos en esta plática. El Sermón del Monte, los diferentes tipos de enseñanza que Jesús utilizó. Y por último, vamos a ver el servicio de Jesús como modelo para nuestras vidas. Entonces, comenzamos o continuamos con el Sermón del Monte que encontramos en Mateo 5 al 7. Y Ujú. bueno, ¿qué nos quieres compartir sobre el Sermón del Monte? Continuar compartiendo sobre el Sermón del Monte. Es muy rompedor el Sermón del Monte. Creo que si la iglesia vivimos el Sermón del Monte, vamos a hacer esa contracultura y esos cristianos que Jesús espera, ¿no? Esos seguidores que Él espera. Ujú, Porque cuando viene, después de las bienaventuranzas, aparecen la sal y la luz, ¿no? De pronto he escuchado mucha iglesia que se pone a criticar al mundo o a la sociedad de hoy. Es que eso está mal, eso no debería de ser, porque aceptan esa ideología y todo. Pero de acuerdo al Sermón del Monte, es si el mundo está mal, si la sociedad en la que vivimos está mal, es porque como iglesia no hemos impregnado, porque ujú, la función de la sal era preservar a la carne de la podredumbre. Si nuestra sociedad hoy en día está podrida, es porque la sal no ha generado su efecto correcto, ¿no? claro, Entonces, los culpables de la sociedad en la que vivimos somos nosotros, nosotros mismos, ¿no? Algo claro. que me gusta es de que cuando Jesús les dice después, yo no he venido a quitar la ley, ¿no? O sea, no vine a decir, ya no sirve la ley, no vine a decirles, tiren el Antiguo Testamento, no, 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 no. Jesús dice, he venido para darle cumplimiento. Claro, claro, Sí, así es. Porque no, si la sal no sala, no le echamos la culpa.
al que la hizo, sino a la sal, ¿no? Sí. Ah, esta sal no sirve y la tiramos, ¿no? Y nosotros somos la iglesia, como dice, la iglesia en que no estamos cumpliendo su función de sanar, de dar sabor, de todas las funciones que encontramos con la sal, ¿no? De ser valiosos, todo. Pero Ujú. bueno, ¿qué más tienes sobre el Sermón del Monte? Cuando Jesús habla, ¿no? Viene a darle una reinterpretación, o mejor dicho, una interpretación correcta a la ley. Por Claro. eso Jesús utiliza y dice, han oído, ¿no? Habéis oído, pero yo digo esto. Ujú, O sea, son cuestiones que la sociedad, o el ámbito religioso de los tiempos de Jesús había entendido y le había puesto otro significado. Por decir, la cuestión del adulterio, ¿no? De pronto, la sociedad de hoy en día dice, comete adulterio cuando llegan al acto. No, Jesús va más allá, va a claro, la raíz de lo que sale, ¿no? Entonces llega a decir, ¿cómo ves? ¿Cuáles son tus pensamientos? Jesús nos adentra en nosotros para decirnos, es que tú puedes estar mal aunque aparentes estar bien. Y eso es lo que claro, tenemos que cuidar, ¿no? También acerca del enojo. O sea, decía, no hay problema con enojarse, no hay problema con decirle a alguien tonto. No, Jesús dice, tengan cuidado porque ahí estamos incumpliendo aún los mandamientos, ¿no? Que de claro. pronto nos sentimos como, llámese los 10 mandamientos, es, los sabemos y los vivimos de acuerdo a la manera de Jesús. Esa sería una buena pregunta. Claro, ¿Los estamos cumpliendo a la manera de Jesús? claro. Algo que yo he enseñado en el instituto es de que tuvimos la primera ley, ¿no? Con Moisés allá en el monte. Y cuando la recibe, Moisés no tenía como que una buena interpretación de lo que estaba recibiendo, sino que solamente decía, les he puesto mucho el ejemplo del día del reposo, ¿no? Solamente Ujú, decía, bendecirás el día del reposo. Y ya, o sea, ¿por qué? Pues porque dijo Dios y ya, nada más, ¿no? Entonces lo empezaron a hacer como pues una tradición, una rutina que hacían todos los días de reposo y empezó a generar hasta condena, ¿no? De que es que no lo cumpliste, mira, ahora ya estás haciendo esto. Pero ¿qué ujú, pasó? Pasaron los 38 años perdidos en el desierto y los que entraron no fueron los mismos que salieron. Y sí, cuando salieron, eran nuevas generaciones que no habían escuchado la ley, y entonces en el Deuteronomio la volvemos a escuchar otra vez, ¿no? ujú, Segunda ley de Deuteronomio. Pero sí, ahora, de esos 38 años, ya había una interpretación clara de Moisés. Ya había bendecirás el día de reposo para que te recuerdes de que eras esclavo y que ahora eres libre. Ya había algo, ¿no? Pero de ahí sí. pasaron, no sé, 4000 años, me imagino, no recuerdo cuántos, 4000 años a que venga Jesús, y Jesús como que nos vuelve a reinterpretar la ley porque dice, mira, es que se han equivocado, ¿no? O sea, Ujú. se Le fueron por pusieron otro lado, cosas de más, ¿no? le pusieron cosas de más, mira, no era el sacrificio, sino el corazón, ¿no? Sí. A mí me sorprende mucho cuando llega al punto de amar a los enemigos. Hasta dónde llega una religión que ha olvidado su fundamento, ¿no? De Ujú, decir, los mismos maestros de la ley religiosa de los tiempos de Jesús llegan a decir, puedes odiar a tus enemigos, o sea, ama a los que te hacen bien, o sea, ten tu lista. Pero ujú. Jesús viene y pone una bomba en el punto neurálgico, ¿no? De la religión y también le dice, oíste, ¿no? Han oído que la ley dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. O sea, ¿qué concepción se tenía para poder decir, está permitido odiar a tus enemigos? Y Jesús dice, no, yo les digo, oren aún por ellos, bendíganlos. O sea, va esa contracultura que no solamente choca con la manera de pensar de la sociedad, choca con nuestro interior, Ujú, con nuestra parte más profunda de nuestro ser. Con eso choca porque a veces no es fácil amar al enemigo. así es. Quisiéramos que le cayera un rayo, ¿no? Y yo creo nos volveríamos los Boanerges nosotros en ocasiones, cuando Jesús dice, no, ama Claro, a los que claro. te hacen mal. Y cómo la espiritualidad que Jesús lleva, ¿no? O sea,
también habla sobre la oración. El Sermón del Monte es bastante importante porque también habla de la cuestión espiritual, no solamente la cuestión social, sino también la espiritual. Cómo es nuestra oración, cómo debe ser nuestra oración, cómo debe ser nuestro ayuno, cómo debe ser nuestra donación, porque a veces en la cuestión espiritual, en nuestra vida espiritual, solamente nos gusta orar y nos gusta cantar y leer. Claro, Pero Jesús nos habla también de cómo también tenemos que ayudar a los necesitados. claro, claro. Entonces, es bastante, bastante rompedor. Me gusta porque al final del Sermón del Monte, la gente se sorprende. O sea, la gente está sorprendida, dice el versículo 28 del capítulo 7, dice, cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que los maestros de la ley, como lo hacían los maestros de la ley religiosa. Ujú. Entonces, si nos comparamos, o sea, si estamos volviendo al fundador, tenemos que preguntarnos, cuando termino yo de enseñar, cuando termino yo de predicar, la gente se asombra, o sea, mi vida impacta también, porque a veces solamente utilizamos palabra, 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 pero la gente no ve los hechos en nosotros. Y en Jesús no, en Jesús se ve las palabras que él enseñaba eran lo que él iba a vivir. O sea, Ujú. volvemos al punto, ¿no? De los enemigos. Jesús, ¿qué hizo en la cruz? No oró por sus enemigos. Claro, Padre, perdónalos. perdónalos. O sea, Jesús lleva la vida diaria, a su vida personal, sus enseñanzas. Y eso es lo interesante y lo importante también en nuestro seguimiento de Jesús. Llevar a la práctica todas nuestras enseñanzas. Porque si Claro, no, solamente somos címbalo que suena, ¿no? claro, claro, así es. ¿Algo más del Sermón del Monte que tengas? Mm, creo que eso es lo que se me viene ahorita a la mente. No sé Bueno, si tengas te tu voy a hacer unas pregunta. preguntas. Sí, te voy a hacer unas Ujú, preguntas y también le voy a hacer las preguntas a los que están viendo. Tenemos ahí como 9, 10 personas que están conectadas viéndola. ujú. Y esta pregunta, ¿qué sección del Sermón del Monte crees que más necesita escuchar la iglesia actual? Es Del para capítulo. ti y para las personas que están viendo pueden contestar también en el chat. ¿Qué sección del Sermón del Monte crees o creen que más necesita escuchar la iglesia actual? Para mí, todo el Sermón del Monte. O sea, para mí. Porque lleva desde la... Es tan integral el Sermón del Monte, por eso digo que todo. Ujú, Porque ok. habla de nuestra vida espiritual en las bienaventuranzas, empezando con bienaventurados los que reconocen su pobreza espiritual, ¿no? O sea, ya desde ahí habla personal, pero luego nos Ujú. lleva a la sociedad y luego nos lleva a nuestra vida comunitaria como iglesia. Entonces, creo que todo, todo, todo. Si perdemos algo o le quitamos algo al Sermón del Monte, vamos a quedar mancos. Sí, claro, no podemos quitarle a un sermón, porque lo hemos dividido en secciones, pero es un sermón, ¿sí? Ujú, Es un sermón. Y bueno, la respuesta que das es clave porque nos damos cuenta de de lo desorientado o desenfocado que la iglesia está después de más de 2000 años, ¿no? Cuando Jesús nos dio el sí, sermón de cómo vivir, de qué hacer, de cómo ser sus seguidores. ¿Y qué pasa 2000 años después? ¡Pum! Necesitamos escuchar todo. sí. Necesitamos aplicar todo en nuestra vida actual, todo en nuestra iglesia actual y necesitamos verlo todo. O sea, no es de como que, nos faltó solamente el prójimo. Bueno, si te falta el prójimo, te falta todo, que es Ujú. la esencia principal, de servir a otros, ¿no? La manera como obedecemos a Dios o alabamos a Dios no es tanto con levantar las manos y adorar, sino en cómo obedeces lo que Dios te dice. Hace unas semanas estaba platicando con mi esposa y yo le decía, creo que por año tenemos que volver al Sermón del Monte como para hacernos un autoexamen. Ujú, O sea, recalcular, checar, o sea, cómo voy, ¿no? En mi seguimiento de lo que Jesús pide. ujú, sí. Acá en el chat están comentando que todo, absolutamente todo. Ujú. También piensan que el sermón completo, igual, ¿sí?
que estamos conectados a la misma respuesta. Sí. Creo que una de las preguntas que podría ser interesante es, ¿qué parte del Sermón del Monte tenemos más conflicto personal nosotros? ¿No? Mm, O sea, ¿con cuál es con el que, Señor, acepto amar a mi prójimo, pero no sé, en la cuestión del dar o en la cuestión de la oración? O sea, creo que esa sería una muy buena sí, pregunta personal, ¿no? Porque, sí, sí, te aplica mucho en tu propio interior, ¿no? sí. Este, ¿cómo describiríamos el impacto del Sermón del Monte en la vida del discípulo hoy? Uh, el impacto del Sermón del Monte. ¿Cómo describiríamos el impacto del Sermón del Monte en la vida del discípulo hoy? Yo lo describiría como algo duro y necesario Mm, que se necesita hoy. mm, O sea, porque siento yo que entender o prestar claramente atención al Sermón del Monte es como si un tráiler nos arrollara. claro. O sea, pero no nos mata, ¿no? Pero sí nos deja a todos así como que, caray, ¿qué voy a hacer, no? O sea, ¿cómo voy a Sí, responder? Porque eso Jesús lleva. Quien escucha mis enseñanzas y las pone en práctica, lo compararé a esto. Quien no las escucha, quien no las pone en práctica, lo compararé a esto. claro. Sí. Claro, yo pienso que mira, el Sermón del Monte es como un manifiesto del reino de Dios, ¿no? Ujú, Fue el mensaje que Jesús estuvo compartiendo, ¿no? El reino de Dios. El mensaje central de Jesús fue el reino de Dios. El mensaje central de ujú, los apóstoles fue Jesús, que es el rey en el reino de Dios, ¿sí? ujú. Entonces yo pienso que para el discípulo en estos tiempos, hablamos un poquito, ¿no? Que es como un espejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos revela lo que estamos viendo, ¿no? Lo que es la verdadera justicia, que no es externa, ¿sí? Sino es interna, ¿sí? Hablamos, habéis oído, pero yo les digo, ¿no? Eso ya lo hablamos hace ratito, no quiero retomarlo. Pero Ujú, también nos confronta, o nos puede confrontar con nuestras necesidades de gracia, porque cuánta gracia nos hace falta a la iglesia. sí, Nadie puede vivir estas demandas sin tener ese sermón de monte aplicado en tu vida. Sí, el vivir por gracia, el perdonar, el amar, es que todo, como te decía, todo está aplicado. Jesús, más adelantito vemos que le preguntan, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿No? Y él dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, que eso ya lo sabían los judíos. Era, no había falla en eso. Pero Jesús le agrega, pero el segundo mayor es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice, y aquí se y ahí resume. se resume toda la ley, ¿no? Toda la ley está aplicada en esos dos. Porque si fallas a Dios, pues ya fallaste en uno, pero si le fallas a tu prójimo en cualquier manera, ya le fallaste el otro. Entonces por eso es que es muy importante y nos refleja todas esas verdades. También nos puede enseñar como ¿cómo se llaman esas? Para ubicar, brújulas, ¿sí? Ujú, Donde nos puede orientar, ¿no? Una manera contracultural. La otra vez yo sí, decía, necesitamos predicar, los que predicamos, no que voy a predicar sobre el amor, sobre el ser buen padre, todo eso, sino que voy a predicar de ti, Jesús, hoy, ¿sí? ujú, Porque ocupamos a tener Jesús en nuestro mensaje, porque al conocer a Jesús, entonces conocer a Jesús nos va a enseñar a ser buen padres. Conocer a Jesús nos va a enseñar a ser buenas madres o buenos hijos, buenos hermanos. Nos va a enseñar a ser buenos jefes o buenos empleados. Conocer a Jesús es la clave de resultado de una buena vida en nosotros. Pero a veces la iglesia quiere aprender a ser un buen padre sin conocer a Jesús. ujú, Quiere ser una buena madre, un buen hijo, un buen algo sin conocer a Jesús, con el método del mundo, ¿no? Que el método del mundo, no digo que está malo, muchas de las cosas son buenas, pero al no tener a Jesús, no vamos a llegar a ser como Jesús. Vamos a llegar a ser como alguien, pero no como Jesús, ¿no? Y bueno, ¿cuántas asociaciones hay buenas, pero sin Jesús? Y eso no quiere sí. decir que te ganas el cielo, ¿no? Están preguntando aquí, ya para cambiar de tema, del Sermón del Monte, dice, en tu opinión, ¿consideras que el Sermón del Monte está mayormente enfocado al creyente, dado que Mateo escribió dirigido al pueblo de Dios? Sí, 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 porque no le podemos exigir a alguien que no conoce a Dios Claro, que ame.
que no adultere. O sea, esto está enfocado a aquellos que ya conocen. Por eso, el punto principal de donde sale el Sermón del Monte es esa bienaventuranza. Ujú. Por eso dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él. De ahí va a erradicar todo lo que va a salir. El pobre espiritual es aquel que reconoce, yo no me puedo salvar, necesito un salvador. Entonces, Ujú. para ellos es el Sermón del Monte. Sí, claro, Ujú, claro. Porque dice, comienza diciendo, y después de que subió al monte y sentarse, sus discípulos se acercaron a él y ujú, les comenzó a enseñar a sus discípulos. Algo que yo también he mencionado es de que, como respondiendo a esta pregunta, que muchas veces nosotros como cristianos le tiramos todo al de afuera. Es que es religioso, es que es idólatra, es que es esto por allá y por acá. Pero el que está sin Cristo es la naturaleza del que está sin Cristo, vivir todo aquello que no nos gusta. Pero ellos lo están haciendo de una manera natural. Y yo a veces digo, no son los idólatras, solamente adoran a otros dioses, pero no son idólatras, porque el idólatra es el idolar es aquel que quita algo para poner otra cosa. Pero si ellos nunca han quitado a Dios de su vida, solamente adoran a otros dioses. Pero el que ya conoce a Cristo, el que ya tiene a Dios en su corazón y quita a Dios de tu corazón para adorar otras cosas, entonces nos convertimos en idólatras. Porque ¿quién le dijo de que no adoras al Dios Mamón? A su iglesia, a sus discípulos, ¿sí? ujú. Y les dio hasta un nombre, ¿no? De un ídolo. Porque nosotros somos los que fallamos, nosotros somos los que rompemos el pacto, ¿sí? O lo que el adulterar viene de romper un pacto, ¿no? No tanto de una mujer o un hombre, sino de romper un pacto y somos los que adulteramos el pacto, que ya somos salvos, que somos hijos de Dios y para nosotros nos aplica todo lo que es el Sermón del Monte. Sí, Así es, vamos a entrar al siguiente punto para no irnos de tema porque como hemos dicho aquí se nos va sí, sí, sí. todo el día. Y bueno, la segundo bloque es sobre los tipos de enseñanza de Jesús. ¿Qué tienes para Mm. compartirnos sobre los tipos de enseñanza de Jesús? Vamos a seguir Ah, contestando preguntas despuesito. aquí la otra de las preguntas que se me viene a la mente es, ¿cuántos tipos de enseñanza nosotros hacemos? Porque Ujú, creo que muchos solamente esperamos el domingo para poder saber enseñar, o solamente si me dan el lugar, solamente si estoy enfrente. Cuando no, Jesús sus enseñanzas las hace caminando, también las hace en una mesa, también las hace en la sinagoga. O ujú, sea, el método de enseñanza de Jesús es tan amplio que no se centra a cuatro paredes, ¿no? ujú. Sino que él ocupa, él sabe utilizar todo. ¿Y cómo lo utiliza? A través de conversaciones es una de ellas, ¿no? ¿Con cuántas Claro, personas no conversó Jesús? claro, y eso ¿Verdad? es para mí eso es lo más importante porque el Sermón de Monte está registrado, pero de ahí en más dice que Jesús le predicaba a multitudes y le predicaba aquí, predicaba en las sinagogas, pero no nos menciona muchos de sus enseñanzas que él predicaba, solamente dice que predicaba. Pero lo que sí Ujú, dice, por ejemplo, y predicó en este lugar, en el bote, a las personas, a las multitudes, y luego vio a este pescador y se acercó con él y conversó, ¿sí? Hay una plática, y esa plática, esa conversación está registrada. La ujú, conversación con la mujer samaritana, la conversación con Nicodemo, las conversaciones con las demás personas que tuvo, que eran de impacto para las personas, ¿sí? Están registradas. ¿Por qué? Porque para mí es más importante la conversación que tú puedes tener de uno a uno con la persona que una predicación que hagas tanto en un púlpito. No estoy minimizando las predicaciones de los ujú. Sí, sí, púlpitos. sí, claro. Esos tienen su validez y tiene su buena enseñanza y todo, pero qué mejor cuando tú hablas o compartes ni en la mesa, que en este caso el pan, el café, lo que tengas para compartir en una plática que hable de Jesús, ¿no? Sí. Continúa. Otra de las cosas que también Jesús utiliza son refranes, ¿no? Jesús utiliza uno de los refranes que hasta hoy en día hemos tenido como a la mano, cuando dicen no echen las perlas a los cerdos, ¿no? Ajá, ¿Cuántos no hemos utilizado? No, es que no voy a echar las perlas a los cerdos, no voy a utilizar tiempo de oquis haciendo eso, ¿no? Entonces Jesús utiliza eso, también utiliza metáforas. Su claro. manera de enseñar creo que más clara la tenemos en las parábolas. En las Parábolas. parábolas habla del reino de Dios. Y ojo, a veces queremos nosotros
englobar el reino de Dios en una sola parábola, ¿eh? Y eso no se puede. Sí, no. Porque en una parábola Jesús, ¿a qué compararé el reino de Dios? Y da un ejemplo. ¿A qué compararé el reino de Dios luego? Y da otro ejemplo. O sea, son diferentes que nos ayuda a ver todas las áreas. Y en las parábolas hay finales abiertos que nos Ujú. llevan a la reflexión. A veces en nuestra manera de enseñar, queremos decirle todo claro a la persona para que la gente no piense. Pero ¿qué pasaría si dejamos finales abiertos como para la reflexión? Ujú. Ya hoy en día no tenemos esos puntos de reflexión como iglesia. O sea, antes de orar, por si yo, una de las cosas que en ocasiones utilizo al predicar es, ok, no vas a orar rápido, sino analiza qué escuchaste y con qué te estás quedando y en base a eso ora. Claro. Porque a veces respondemos por inercia y no por reflexión. Cuando Jesús habla sobre la parábola de los dos hijos, vamos a ver ese ejemplo, ¿no? Cuando llega al punto final, ¿qué hizo el hijo mayor? O sea, no sabemos. Ujú. Y nos Entonces, comparamos más con el hijo que se va que con el hijo mayor, cuando a veces somos más como el hijo mayor que se sí, queda, sí, sí, que sí. condena, que critica. Sí. Y otra de las cosas que Jesús atraía por su mensaje amoroso. Ujú, O sea, claro. Jesús predicaba de manera amorosa a los que no lo conocían y de manera a lo mejor un poco dura a los que ya conocían de Dios. Ujú. Y a veces nosotros hacemos ese cambio y queremos predicarle de manera de miedo, infundirle miedo, pánico a la gente para que se arrepienta, pero a los que ya conocen de Dios los apapachamos, los abrazamos, cuando no, es al revés, ¿no? Claro. ¿Y qué más tienes sobre las enseñanzas de Jesús? Eh, por si en las enseñanzas de Jesús son fáciles de memorizar. O sea, si nosotros analizamos los 4 evangelios, hay historias que a los niños se les cuenta, hizo eso Jesús y a los niños se les queda. O sea, son fáciles de memorizar. Jesús Ujú, utiliza mucha cuestión de la vida diaria, ¿no? O sea, ¿cuánto valen los pajarillos? ¿No? ujú. La cosecha, o sea, todas esas cuestiones de alrededor son necesarias. Y hoy en día bueno, voy a decir una frase que decía Karl Barth. Dice, todo predicador, y creo, no sé si tal cual así la dijo, pero se lo escuché a Alex San Pedro que decía, todo predicador debe tener en la mano derecha la Biblia y en la mano izquierda el periódico. Ujú. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a contextualizar lo que la palabra dice? Entonces, eso es necesario. Jesús Claro. utiliza lenguajes bastante provocativos, ¿no? Sí, Pero Jesús es el mejor maestro. claro. Y usa, como decías, ¿no? Cosas que eran del diario vivir, que la gente se relacionaba. Y Ujú, nosotros a veces tenemos que usar lo mismo. Y sí, a veces usamos, por ejemplo, el lavar los pies, ¿no? Como una forma de enseñanza de Jesús, pero que para nuestra actualidad ya no aplica tanto, sino hay que ujú, ver qué otra cosa podemos usar que represente eso. No digo que sea malo lavar los pies, pero por ejemplo, ¿por qué se lavaban los pies? Porque no tenían calzado, tenían que limpiarse los pies para comer, porque imagínate sentados en el piso y todos los pies sucios enfrente de la comida. Entonces era una cultura que hacían donde el sirviente lo hacía, ¿sí? El sirviente de la casa lo hacía. Y que ese Jesús que dice que quitándose el manto que tenía, o el manto cualquiera ujú. que había traído, se puso el otro manto, el manto de servicio. ¿Y qué Sí, hizo? Sirvió. Entonces nosotros en esta actualidad, quizá sí es muy bonito que vemos cuando se lavan los pies y todo eso que nos motiva y nos anima a seguir, y qué bonito que lo hagamos, pero ¿qué otras cosas podemos cambiar por eso? Porque el quedarnos solamente con lavar los pies en la iglesia me sonaría como algo muy religioso, ¿sí? sí, Pero ¿cómo llevarías ese acto de servir fuera de la iglesia? Con aquel que no tienes que servir, pero por amor a Cristo, en primer lugar, y amor a tu vecino, lo sirves, ¿no? No vamos a lavar los pies, o quizás sí, si es una persona en la calle, pero quizá el servir como el ayudarle con algo que no puede hacer, el cortar el pasto, aunque no te lo hayan pedido,
aunque te salgan culebras en el pasto. Ya sea. Aunque vayas a la casa de una persona de Asia y que huela extraño y que haya cucarachas y te invitan a comer y te piden que hagas cosas, no sé, hay cosas que hablo en ejemplos personales, pero hay tantas cosas donde podemos llevar ese acto de servir que Jesús lo demostró lavando los pies, pero en nuestra actualidad, ¿cómo lo podemos a implementar, ¿no? Es dirección del Espíritu Santo y continuar. ¿Tienes algo más sobre las enseñanzas de Jesús? Si no, para pasar al Mm, siguiente tema. Si quieres, pasamos, ahorita que Sí, estás tocando ese tema de servicio, entramos al tercer ajá, punto, ¿no? Del servicio, cuando Jesús muestra su servicio. Bueno, lo mostró en toda su vida, ¿no? Pero una de las cuestiones que se queda muy claro en la iglesia es cuando le lava los pies a sus discípulos, ¿no? En Juan capítulo sí, 13. Y ahí, como Jesús le dice, ejemplo les he dado. ajá, Y luego sí, también Jesús utilizará, el que quiera ser el mayor, debe ser el servidor, ujú, ¿no? el Hoy menor, en día, la iglesia quiere ser tratada como los grandes, como los presidentes, como cuando Jesús no. no, Jesús claro que nos cambia todo y nos dice, no, si quieres seguirme, debes de servir. no, claro, es que para Jesús el reino de Dios es una paradoja, ¿no? Lo hemos visto en muchas ocasiones. Ujú, Para vivir, tienes que morir, para ganar, tienes que perder, para ser el mayor, tienes que ser el menor, ujú, ¿sí? Y encontramos muchas así. Mira, antes de entrar al servicio, me quiero dejar perdón. una pregunta para los que están conectados, que aquí estamos viendo sus preguntas o sus Ujú, comentarios que las vamos a estar mencionando poco a poco, pero sobre las enseñanzas de Jesús. Escríbenos cuál es una enseñanza de Jesús que personalmente te han transformado y cómo, ¿sí? ¿Cuál es una enseñanza de Jesús que personalmente te ha transformado y cómo? Y en lo que lo escribes, vamos a entrar al bloque 3, que es el servicio de Jesús. Ya alguien nos puso por ahí la parábola del hijo pródigo. Es mi favorita porque me ha ayudado a evangelizar desde muchos puntos de vista. ujú. Bueno, entonces Jesús dijo que no vino para ser servido, sino para servir, ¿sí? Sí. ¿Qué aspectos de su servicio nos desafían más como líderes hoy? Y Uf, entra en tu tema. dejar la comodidad, ¿no? O sea, estamos muy cómodos, nos gusta que nos sirvan, nos gusta que la gente haga, Ujú, pero cuando ya nos toca a nosotros, como que, si puedo, lo brinco esto, ¿no? Si puedo pasar sin hacer el servicio, o sea, pues lo intenta la gente. ujú, Creo que necesitamos dejar la comodidad. Y si nos damos cuenta, los discípulos que empiezan la iglesia y vemos en Hechos, o sea, cómo Jesús viene a revolucionar el mundo entero, con 12 personas, ¿no? Bueno, había más seguidores, pero ¿cómo viene a revolucionarlos? ¿Por qué? Porque muchos de ellos entendieron perfectamente el servicio no solamente se dice, el servicio se lleva a cabo. ¿Qué hace la iglesia? ¿Por qué la iglesia de pronto conquista al imperio romano? Es por el servicio. ujú, O sea, hacían cosas, hay cartas de los dirigentes romanos que le enviaban al César, decían, es que estos seguidores de un tal Jesús dan su vida por la gente. Por decir, cuando llegaba una epidemia, vamos al ejemplo de cuando llegaba alguna enfermedad a alguna localidad, ¿qué hacía la gente? Huía y ujú, aún dejaban a los suyos. O sea, no sé, si tu mamá se enfermaba, pues ahí te quedas porque más vale decir aquí corrió que aquí quedó, ¿no? claro. ¿Y qué hacía la iglesia? Aquellos seguidores de Jesús veían al enfermo y decían, no me acuerdo quién, si fue Plinio el joven o no me acuerdo quién, qué dirigente romano, dice, hay algunos que incluso han sido infectados y mueren con ellos. O Ujú, sea, ¿a qué grado la iglesia primitiva servía? No importaba si ellos quedaban enfermos, eran contagiados por esa enfermedad, pero ellos se daban en servicio. Y lo sorprendente es que eso gana terreno en la sociedad. Porque el ejemplo que daba, llegaba la enfermedad y no sé, dejaban al tío, a la tía, ¿no?
y todos los demás huían, aún sus propios hijos. Entonces, ¿qué hacía el cristiano? Llegaba, ayudaba, sanaba, o bueno, curaba, intentaba curar, y si ya la epidemia o la enfermedad desaparecía, ya volvía la gente otra vez a sus localidades. Y de pronto, ¡ah, caray! Ahí está el tío. Y está vivo. Y el tío ya era creyente. ¿Por qué? Porque una comunidad lo había arropado, lo había cubierto. Ujú. Entonces, eso impactó la sociedad. Y Hoy la iglesia impacta a la sociedad. es que ahí se cumple son la sal de la tierra. Ujú. La luz del mundo. Vivían siendo la sal de la tierra en esos casos, ¿no? Por algo lo dijo. Ujú. ¿Algo más que tengas del servicio de Jesús? El servicio de Jesús es todo lo que él, desde dejar su trono, ya lo dijo Pablo, ¿no? A los filipenses, tengan pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Ujú. El cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, Así es. tomando forma de siervo. Entonces, creo que la vida de Jesús es servicio completamente. Entonces, si predicamos a un Jesús que sirvió y no servimos, entonces no estamos siendo coherentes con el mensaje que estamos dando. Así es, así es. Y fíjate que, como decimos hace ratito, que Jesús dijo un ejemplo, ¿no? Les puse un ejemplo, ahora les toca a ustedes, ¿no? Y Ujú, algo que me gusta del libro de Hebreos, capítulo, es el 11, el 12, ¿sí? Donde nos habla bueno, en el 11 nos comienza diciendo es que todo el desfile de los hombres de la fe, ¿no? Que hay, ujú, ¿no? El desfile de la fe, el desfile de todos los hombres que nos muestran desde Abraham hasta un montón de personas, que no recuerdo toda la lista. Y luego nos dice, bueno, ahora teniendo esta nube de testigos, ¿sí? Nosotros podemos hacer lo mismo, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? Creo que dice el versículo 1 o el 2, dice que lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el ujú. campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, ¿sí? Ajá. ¿Por qué? Porque, pues sí, esto lo escuché, fíjate, lo escuché del presidente a Rodney, de aquí de la iglesia misionera en Estados Unidos, donde él dijo, si yo voy a jugar una carrera y me dicen que el campeón está jugando, oye, ¿qué hago? Me le Mm, pego al campeón y lo sigo. Si él baja la velocidad, yo bajo la velocidad. Si él sigue la velocidad, yo aumento la velocidad, ¿no? Junto con él. Si él da vuelta a la izquierda, yo doy vuelta a la izquierda. ¿Por qué? Porque eso es un seguir al campeón, al que ya lo hizo, al que ya ganó la carrera y sabe cómo ganarla, pues me le pego, ¿no? Me le pego. Entonces, si vamos a aprender del servicio de Jesús, pues hay que aprender del mejor humano que este mundo ha pisado, que es ujú. Jesús. ¿Cómo un humano puede servir a Dios? ¿Cómo un humano puede servir al prójimo? ¿Cómo un humano pudo servir aún a sus enemigos, aún a los que lo lastimaban? ¿Cómo un humano pudo ser el ejemplo de servicio? Pues, ¿qué hago? Lo conozco, lo sigo, camino con él, aprendo de él, ¿sí? Si él hace esto, pues yo lo hago también. Si él me dice que detenga, yo detengo. Pero lo que sea que mi modelo haga, ¿sí? Aquel campeón que ya ganó y que ya sabe cómo hacerlo, pues yo lo imito, ¿no? Sean imitadores Sí. dijo Y, Pablo, de mí así como yo soy de Cristo. sí. Y cómo Jesús viene y revoluciona. Hay unas cuestiones que dice Hans Küng en uno de sus libros. Y él dice, Jesús fue más revolucionario que los revolucionarios. Y Mm, luego yo me preguntaba, ¿pero por qué? Y luego de ejemplos dice, en lugar de aniquilación de los enemigos, amor a los enemigos. En lugar de venganza, perdón incondicional. En lugar del uso de la fuerza, apertura al sufrimiento. En lugar de cantos de odio y de venganza, exaltación de los pacíficos. ujú. O sea, Wow, eso es revolucionario. O sea, por claro. eso Jesús es un modelo a seguir y es alguien con quien podemos mantener una relación para poder impactar positivamente en la Así sociedad de es. hoy. Una pregunta para ir cerrando con esto, ¿sí? Ujú, Hablando de servicio. Para ti, para nosotros, para los que estamos conectados, hay ya 15 conectados. ¿Cómo podemos cultivar una mentalidad de siervo en medio de una cultura que valora la plataforma más que la toalla? Hablando de ujú. lavar los pies o tomar el servicio, ¿no?
¿Cómo podemos cultivar una mentalidad de siervo en medio de una cultura que valora la plataforma más que la toalla? En mi respuesta sería estando cerca de Jesús, Mm, porque con quienes te juntas, te conviertes. así es. O sea, si me junto con gente que no le gusta servir, yo no voy a servir. Pero si diario estoy a los pies del maestro, siendo enseñado por Jesús, analizando sus enseñanzas, su manera de vivir, es imposible no cambiar. Claro. O Y sea, así, es que se cambia porque se cambia. y así entra el sígueme, ¿no? Sí, Aplica el sígueme. sí, No sí, recuerdo sí. quién, ya, de un mentor que tengo, a Rick Dugans, una vez escuché que dijo, no sé si era de él o de alguien más, pero él dijo, cuando leemos la Biblia, lo que vamos a leerla, depende de los lentes que tengamos, ¿no? Para leer la Biblia, Ujú. de qué manera estamos leyendo la Biblia. Porque pueden pasar dos cosas. O te conviertes a Cristo, te conviertes como Cristo, o te conviertes como un fariseo. Porque leer Sí, la Biblia te puede convertir en fariseo. Pero también el exacto. leer la Biblia te puede convertir a seguido de Jesús, te puede convertir como a Cristo. Todo depende de qué sea. Y fíjate que entrando en esa parte de como Cristo, como cristianos, recordemos a la iglesia primitiva, ¿no? La iglesia, por ejemplo, que fue expandida, que fue creciendo, fue perseguida, por la persecución tuvo que moverse porque no se querían mover, estaba entrando en una comodidad. Pero ¿qué pasa cuando están en Antioquía? O sea, de qué manera servían, de qué manera vivían, de qué manera hacían todo lo que hacían en todos los días, que los de afuera, los que no eran parte del grupo, dijeron, se parecen a Cristo, hay que llamarles cristianos. Cristianos. No fue el grupo de seguidores que dijeron, ya somos una iglesia cristiana, ya somos muchos, una mega iglesia, hay que ponerle un letrero que diga Primera Iglesia de Antioquía Cristiana y que Mm, desde ahora nos llamen cristianos. No, sino que fue el acto de vida o el estilo de vida que tenían, que el de afuera dijo, se parecen a Cristo. Y a mí me gusta hacer esta pregunta siempre. ¿Por qué nosotros decimos que somos cristianos? ¿Porque vamos a ujú. una iglesia que tiene un letrero que dice iglesia cristiana? ¿O porque el de afuera que no conoce a Cristo dice, este se parece a Cristo? Ahí, Sí, ahí es mucho que hablar. Hay mucho que hablar. sí. Para mí, la respuesta de cultivarla a una mentalidad de siervo, yo pienso que va igual a lo que tú dijiste, ¿no? Es este, bueno, yo le agrego el encontrar una identidad. Si no encontramos nuestra identidad en Cristo, no vamos Ujú. a poder tener una buena identidad. Vamos a tratar de tener identidad, yo podría decir, hasta en Cristos falsos, ¿no? Sí. Hasta en Cristos falsos. A veces pienso, quizá los Cristos falsos son esas personas que se dicen cristianos o pastores o líderes y en realidad no están viviendo como Cristo. Eso es un Cristo. Para mí eso es un Cristo falso. Y a Ujú. veces esperamos que vengan personas como anticristos y demoníacas y todo ese rollo, que lo son. Al no ser un Cristo verdadero, nos convertimos en un Cristos falsos por no tener una identidad en el verdadero Cristo, ¿no? Y el verdadero Cristo sirve, el verdadero Cristo da su vida, el verdadero Cristo perdona, el verdadero Cristo tiene gracia, el verdadero Cristo, todo lo que vimos, ¿no? Todas las paradojas. Para vivir tenemos que morir, para ganar tenemos que perder. Todo lo que hemos visto ya en todo ese tiempo, yo pienso que lo importante es encontrar una identidad en Cristo, nacer de nuevo, porque al nacer de nuevo, dice todas las cosas son pasadas, son Hechos pasadas, nuevos. y todas las pasadas ya son hechas nuevas, ¿no? Porque al principio mencioné que creo que fue en Juan 13 donde decía que el tiempo de Jesús lavando con los pies. Me gusta porque al principio dice que Jesús sabía quién era. Así dice la escritura. Ujú. Sabiendo quién era él, ¿sí? ¿Quién era él? El Hijo de Dios. Y porque estaba seguro de su identidad, él pudo tomar la toalla, ¿sí? Dice, y Sí, sabiendo quién era sí. él, se quitó el manto que tenía y tomó el manto de servicio, ¿sí? Pero solamente sabiendo quién era él. Cuando tú sabes y nosotros sabemos quién en realidad somos en Cristo, vamos a quitarnos ese manto de plataforma o de spotlight, como lo queramos llamar, y vamos a ponernos el manto de servicio y vamos a servir. Si no encontramos esa identidad, eh, para mí nos convertimos en cristos falsos.
Me estoy acordando de algo que dice Alex, ¿no? A él no le gusta utilizar ni el título de pastor. Claro. Dice, Español porque siento menos. que es una barrera, ¿no? Dice que Claro. él quiere ponerle a uno de sus perros el nombre de pastor, porque a veces se le llegan y se le presentan y le digo, oh, yo soy el pastor, no sé, en este caso, yo soy el Ajá, pastor Joshua. Como si la palabra pastor fuera mayor, ¿no? Nos claro. paramos el cuello. Y él dice, quisiera ponerle pastor a mi perro para decir, igual que a mi perro, se llama pastor. No, porque en Claro. realidad todos deberíamos ser siervos. Es que todos somos siervos. Para mí no, el APEST, los ministerios APEST, el quíntuple, que es Ujú, profeta, evangelista, pastor, maestro ujú. y eso, para mí no son como que jerarquías. No son, Sí, ¿no? comienzo como siervo y voy escalando hasta ser apóstol o profeta. Para mí no es eso. Para mí todo es un solo, ¿sí? Porque son dones que Cristo mismo te da para un propósito, ¿sí? En el cual todos servimos, todos apoyamos, todos hacemos, pero lo hemos visto como eso, como unos escalones para ir avanzando más en el reino, cuando ¿quién más que en el reino hay más que Cristo? O sea, es el único mayor. Todos los demás somos inferiores y menores a Él, aunque somos amados y nos llama amigos y somos hijos y todo, pero el mayor es Jesús, ¿no? Sí, Entonces, para mí, a veces les decía, somos pastor, yo soy pastor, sí, soy pastor, pero no dejo de ser oveja. Soy pastor, pero no sí, dejo de ser claro. oveja. Soy siervo, pero no dejo de ser oveja. Soy apóstol, pero no dejo de ser oveja. Soy profeta, pero no dejas de ser oveja, ¿sí? Cuando tenemos todos un buen pastor. Pero bueno, Ujú. este, por ahí dicen en los comentarios, Jesús se presentaba como siervo y amigo. Nunca llegaba y se tomaba todo su poder, ¿no? ¿Algo más que Sí. quieras agregar? A mí me gustaría, casi no hablamos sobre la muerte, pero voy a dejar esta frase Habla. que me dejó bastante pensativo. Dice, todo en Jesús es indomable, incluso su muerte. Claro. O sea, A es ver, que es repítelo. la realidad. A ver, la vas a repetir otra vez, ¿ok? ¿Listo? Dice, todo es, todo en Jesús es indomable, incluso su muerte. Así es, así es. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Nadie lo Sí, pudo nadie contener, lo ¿no? pudo contener. Y con estas palabras estamos terminando esta plática de una continuación de la Cristología. Cristología con la masterclass que tuvimos con el pastor Yeshua. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Por ahí pongan sus preguntas, sus dudas, todo lo que quieran compartir. Así rapidito mencionaban que la mujer samaritana, la parábola les gustaba porque la historia de la mujer samaritana porque estaba cansada de ser juzgada y Jesús le pide agua para iniciar una conversación, hablando de las conversaciones. El sermón del monte aplicado a su vida sin duda es vivir con mentalidad de reino en un mundo que vive al revés. Queremos ir al reino cuando no se quiere pagar el precio en esta tierra. Así es. Bendiciones, bendiciones a todos. Ahorita Y con respecto a eso, antes de que se vayan, Jesús no nos dice para que se vayan a mi reino, sino dice, venga tu reino. así es, el reino de Dios, de Jesús está ya, en este lugar, aquí en este lugar, en la tierra está su reino y vamos a vivir en el reino por siempre. Fíjate, para termino con esta frase. Bueno, antes de dejar el comercial, la siguiente masterclass va a ser julio 14 con el pastor Hugo Martínez. Va a ser iglesia y posmodernidad, dijiste. Iglesia y posmodernidad, julio 14 a las misma hora que tenemos las clases, 7 de la tarde en México, 8. Y termino con esta 7 de Sonora, 8 de Chihuahua, 10 de Estados Unidos y de Ecuador. Por aquí está mi hermano de Ecuador. Dios le bendiga, hermano Freddy. Termino con esta frase que la escuché, no se recuerdo de quién. Para el que cree, para el que no cree, esta vida es un glimpse, como una probadita de lo que va a ser el cielo. Para el que cree, esta vida es una probadita de lo que va a ser el infierno. Terminamos. Que Dios los bendiga, mis hermanos.
tengan un fuerte abrazo. Muchas gracias por participar. Saludos desde Ecuador, de Chihuahua. Nuestro hermano, estaban por ahí nuestros hermanos de Chihuahua, nuestro hermano de Sonora, Pastor Julián de Yucatán también. Pasen buen día, que Dios les bendiga. Hasta luego.